¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en una jornada más de estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy continuamos con nuestro estudio del trimestre, la misión de Dios, mi misión. Y en esta ocasión con el tema número 3, que titula El llamado de Dios a la misión. Definitivamente estamos siendo bendecidos con el estudio de este trimestre, y qué mejor con la compañía de nuestros dos amigos, el pastor Jaime Pérez. Pastor Jaime, bienvenido. Qué alegría saludar, Pastor Heisen, queridos amigos. Es un momento especial para abrir la palabra. Somos bendecidos cada día y hoy vamos a estudiar su palabra. También estamos felices de contar con la presencia de nuestro amigo y pastor Fernando Rojas. Bienvenido una vez más. Gracias, Pastor Heisen, Pastor Pérez. Una alegría estar aquí con ustedes para compartir el estudio de la lección de esta semana. Un grande abrazo para todos. Ya hemos visto que la misión nace en el corazón de Dios, que la misión de nosotros es hacer discípulos y que para ello hay muchas formas. Y durante este trimestre abordaremos detalles de cómo hacerlo de manera práctica, con desafíos también semanales. Sin embargo, hoy veremos un tema impresionante que tiene que ver con el llamado de Dios. El llamado, y definitivamente cuando estudiamos durante esta semana, hemos visto la importancia de entender que para el cumplimiento de la misión es necesario también entender el llamado. De esta manera queremos empezar nuestro estudio de la Biblia, la palabra de Dios. El llamado de Dios a la misión, y el texto base para esta semana se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Queremos empezar esta jornada de estudio pidiendo la dirección de Dios. Y para eso, Pastor Fernando, acompáñanos. Vamos a orar, queridos. Gracias, amado Dios, por este privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra. Permite, Señor, que esta lección sea, Señor, de mucha bendición para nuestra vida espiritual, para el trabajo misionero, Señor, que realizamos cada uno de nosotros, tanto dentro de nuestra casa como fuera de ella. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, dice el título de la lección, el llamado de Dios a la misión. Como cada jornada, vamos a estudiar la lección de esta semana utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, empecemos con el motiva. Gracias, Pastor Heisen. Yo estaba leyendo hace poco, repasando en realidad la historia de este gran pionero J.N. Andrews. Y su historia realmente es una inspiración. Fue uno de los hombres más preparados que la iglesia tuvo en sus inicios. Pero no solamente era un tipo preparado en lo que respecta a la teología adventista, sino era un misionero práctico. Y eso es lo que me gusta de este personaje. Cuando se pidió para que enviara un misionero para Europa, Ellen G. White dijo: estamos enviando al hombre más capaz que tenemos en nuestras filas. Y él dice que él podría repetir el Nuevo Testamento de memoria.
Y él dijo una vez, si me piden el Antiguo Testamento, quizá no lo haga, pero si el Nuevo Testamento me pide, yo lo repito palabra por palabra. Amén. Y era un hombre que inspiraba. Y lo que más inspiraba era que estaba dispuesto a salir del confort de donde él Claro, estaba, ¿no? para ir a Europa. Y él salió para Europa, el primer misionero ultramar, sin conocer el lugar. E inclusive en situaciones muy difíciles, porque él vivía tal vez no con un sueldo que podría vivir tranquilo, sino con lo mínimo. Inclusive dice la historia, pastor, que él a veces hasta dejaba de comer con el fin de invertir en la misión, porque él escribía los artículos, él imprimía los materiales para evangelizar. Y realmente la historia de este pionero nos recuerda que nosotros también fuimos llamados para dejar nuestro lugar de donde nosotros estamos, para salir y predicar el evangelio. Lo hizo Abraham, lo hizo Moisés, lo hicieron todos los personajes de la Biblia. Y el llamado, pastor, no es diferente para nosotros, es el mismo, de salir para predicar, porque fuimos llamados para cumplir una misión. Muy bien, ahora sí, con esta motivación vamos a empezar a estudiar la Biblia, a explorar el texto. Vamos a explorar el texto con 3 puntos principales. En primer lugar, veremos el llamado, en qué consiste, ¿no? Vamos a estudiar a través de algún personaje. En segundo lugar, veremos el llamado a quienes Dios llama. Y finalmente, veremos el llamado en todo tiempo. ¿Será que también ese llamado es para nosotros, así como fue en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Empecemos entonces, Pastor Jaime. El llamado es una palabra que nosotros hemos visto en la lección y durante la semana. ¿Cuán importante es entender el tema del llamado en el contexto de la misión? Pastor Heisen, amigos, hemos visto en las lecciones pasadas que la misión se originó en el corazón de Dios, en su deseo de estar, de vivir, de compartir, de tener comunión con el hombre, en su deseo eterno, luego en el pecado y luego hasta la promesa de que vendría el Mesías y la promesa de que va a volver a vivir con nosotros. En ese sentido, ese deseo, que es la misión de que el Evangelio llegue a toda persona, el Señor tiene instrumentos. Tiene la misión, pero usa instrumentos. Él pudiese en su poder manifestarse y el Evangelio pueda llegar a cada uno, pero es el deseo de que el hombre a través de la misión esté con el Señor. Por eso es que Él nos llama a su pueblo, llamó a su pueblo en el Antiguo Testamento, llama a su iglesia en el Nuevo Testamento, hemos visto las lecciones pasadas, y llama personas, a ti, a mí y personajes bíblicos que nos dan ese ejemplo del llamado de Dios para cumplir la misión. En ese contexto, Pastor Fernando, durante esta semana vimos, y ya lo mencionó usted en la motivación, a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Ya lo dijo el Pastor Jaime, que este llamado es un llamado porque somos los instrumentos que Dios tiene para cumplir esta misión. Y quiero pensar en lo siguiente, ¿no? En lo que dijo el Pastor Jaime. En algún momento me encontré con un joven que decía, pastor, ¿cierto que la Biblia dice que el Evangelio será predicado y entonces vendrá el fin? Le dije, claro, eso dice la Biblia en Lucas. Y él dijo, entonces si nosotros no predicamos, Jesús no va a venir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todos nos ponemos de acuerdo? Nadie predica y entonces Jesús no viene por segunda vez. No, definitivamente estaba haciendo una pregunta difícil, o no sé, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Pero viene aquí entonces la pregunta en base a ello. ¿Será que Dios necesita que nosotros prediquemos el Evangelio? Sí, somos los instrumentos de Dios, pero ¿realmente Dios nos necesita a nosotros? Pastor Heisen, cuando Dios nos llama para cumplir una misión, en realidad nos llama para bendecirnos. Porque cumplir la misión es la mayor bendición que recibimos de parte de Dios. Es decir, los primeros beneficiados en todo caso seríamos nosotros, porque somos parte del plan de Dios para salvar a la humanidad. Y cuando
Dios llamó a Abraham, Él le dijo que él iba a ser, y hablaba del ser, bendición. Ujú. Y también iba a ser bendición para los demás. Entonces, en esa línea de pensamiento, Dios podría alcanzar a la humanidad de alguna otra manera. Podría enviar sus ángeles a predicar en un día, o podía, quién sabe, Dios es Dios, podía revelar un sueño a todas las personas que se conviertan, que se arrepienten, busquen una iglesia. Claro. Pero Él, como dice el hermano Juay, utiliza hombres o seres humanos con las mismas debilidades para poder traer a otras personas a los pies de Jesús. Y cuando yo comparto el evangelio, Pastor Jaime, yo soy el más bendecido porque yo me fortalezco, yo mismo me preparo para el reino de Dios. Entonces la bendición de Dios es darnos una misión para cumplir. Ujú. Y esta misión, Pastor Jaime, es de salir, ¿no? De expandirse. Entonces, la lección aborda un tópico interesante que quizás no lo hemos visto, al menos yo no lo he visto de esa manera, cuando trata acerca de la Torre de Babel, ¿no? No lo había visto, Pastor, yo de esta manera. ¿Cómo es esto Sí. durante esta semana? Hubo el diluvio, ellos tenían un temor porque suceda lo mismo, y ahí manifiestan algunas cosas en un versículo. Ahí el libro de Génesis, capítulo 11, versículo 4, dice así: después dijeron, vamos, ¿no? Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces acá hay una intencionalidad, no son tan inocentes. Primero revela que no confiaban en la palabra de Dios, que les dijo nunca más habrá diluvio. Segundo, revelan un espíritu de ambición, un espíritu egoísta. Tercero, quieren permanecer juntos, pero no por un asunto de unanimidad, sino por un asunto justamente egoísta, de rebeldía. Y buscaban su propia seguridad cuando podrían hallarla siempre en la seguridad de Dios. Entonces, no era el plan del Señor que queden ahí, y eso de quedar también, además de lo manifestado, empiezan en una situación de confort, ¿no? De estar, entre comillas, cómodo donde están. El Señor les dio una orden: que vayan, llenen la tierra. Es el primer mandato, ¿no? Mandato. Y Dios estaría con ellos. Ahora, Pastor, yo quiero ponerme en el zapato de la gente normal que todavía no entiende el llamado de Dios. Es muy natural o normal querer nuestro bienestar. El ser humano por naturaleza busca la comodidad, ¿no? Uno trabaja y se esfuerza porque quiere tener una mejor casa, tener un mejor lugar donde vivir, quiere comer mejor, Quiere que a sus hijos le vayan quiere bien. que a sus hijos les vaya bien. Entonces, de alguna manera u otra, no está mal, voy a ponerme a defender a los habitantes de la Torre de Babel, quiero ponerme en sus zapatos. Pero ¿por qué eso va en contra de lo que Dios quiere en realidad, Pastor? Bueno, vamos a retomar lo de Abraham, ¿no? Abraham recibió ahí en el Génesis 12 un llamado, ¿no? Un llamado, pero va acompañado de lindas promesas. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. Luego dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan, ¿no? Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Donde él vivía, Ur de los Caldeos, por arqueología sabemos que era una ciudad avanzada, con muchas comodidades. Mas el Señor tenía un plan supremo para él. No se puede medir el plan de Dios solo en temas de confort material. Es cierto que el Señor bendice también en ese aspecto, pero no se puede vivir. Y todo hermano me va a dar razón, los mejores momentos de nuestra vida ha sido como hemos estado ocupados en la misión. Las mayores alegrías que hemos tenido en la vida ha sido cuando nuestra familia ha estado consagrada, fiel y especialmente misionera. Los momentos más alegres de nuestra vida ha sido cuando hemos visto la mano de Dios actuando a través de nosotros. Entonces,
Él está llamando, como decía el pastor y la Biblia, para que seamos bendición, ¿no? No quiere decir que al ir de misión todo va a ser sufrimiento, angustia. Ir de misión tiene su parte de renuncia, tiene su parte de sacrificio, tiene su parte de negarse en algunas cosas. Pero no conozco una persona que haya cumplido la misión que diga, he sido desdichado, mi familia se ha destruido, mi hogar es un caos por la misión. No, conozco más bien testimonios enteros de gente que dice, ha sido una bendición. Es más, la misión me ha salvado a mí y a mi familia. Entonces, en todo sentido, cumplir la misión es una bendición. Ahora, Pastor Fernando, para ir cerrando esta primera parte del llamado, quiere decir que todo llamado implica una misión. O sea, no existe un llamado sin misión, ¿verdad? Sí, yo quiero allí empezar con la declaración de nuestra hermana Elena G. de Huay, que dice, ¿no? Todo misionero o todo discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El llamado es a la salvación. O sea, Dios quiere que nosotros nos salvemos. Pero en esa salvación implica, pues, básicamente que nosotros podamos cumplir esa misma salvación que nos llegó, que nosotros lo compartamos con otras personas. Bendición. Esa bendición que me llegó a mí, yo lo pueda compartir con otros, porque de lo contrario yo sería egoísta, ¿no? Yo lo recibí, pero ahora yo no ofrezco a otra persona esa misma esperanza de salvación que llegó a mí. Entonces eso es expandir el reino de Dios, ¿no? Para que más personas un día puedan estar allí en el cielo. Muy bien, entonces esta primera parte, el llamado de Dios, consiste en justamente hacer eso, ¿no? Dejar nuestra zona de confort, pero como ya bien mencionó el pastor Jaime, ni siempre pues todo es malo, ¿no? Uno se imagina y dice penurias, ¿no? Tiene sus cosas lindas, ¿no? Y la más importante es esa satisfacción de haber sido instrumento en la mano de Dios. La segunda parte que quería destacar, pastor, tiene que ver con el llamado, a quienes llama Dios. Porque uno podría, y eso tiene que ver con Abraham, ¿no? Porque uno piensa y dice, no, ¿a quiénes llama Dios? ¿Será que llama a los mejores? ¿Será que Abraham era un hombre, pues, sin mácula, sin mancha? ¿Era un hombre perfecto? ¿A quiénes llama Dios? Y esta semana vimos que Dios llamó a Abraham, ¿verdad? ¿Quién era Abraham, pastor? Quizás para que podamos conocer. Y si Abraham era pues un hombre así, ¿no? Un hombre perfecto. Bueno, de lo que conocemos y vemos, conocemos un poco más de su historia post-llamado. Él vivía en Ur, tenía una familia, tenía sus hijos, y desde ese lugar, entre comillas, en un lugar cómodo de una ciudad moderna, el Señor es llamado. El Señor lo llamó. Entonces, era un hombre como cualquiera. ¿Era un hombre rico o pobre? Era un hombre, por la naturaleza no era pobre, ¿no? Era medianamente rico o medianamente acomodado, por lo menos, ¿no? Pero lo destacado de Abraham es que Dios lo elige, lo llama, como el llamado llega en algún momento para nosotros, y manifiesta él algunos ingredientes: fe, obediencia, decisión, acción y finalmente bendición, ¿no? Entonces, era un hombre que tuvo fe. Si yo pudiese resumir, ¿quién fue Abraham? Un hombre que tuvo fe, y en esa fe dio pasos de fe, obediente, y Dios se manifestó con bendiciones. Ahora, ese es el lado bueno, ¿no?, de Abraham, pero la lección también nos muestra que Abraham que fue un hombre débil, ¿no? Como todos nosotros. Sí, o sea, alguien decía que no siempre en nuestra vida, nuestra fe va a ser pues así, o quizás así, ¿no? En crecimiento. En crecimiento siempre. Y es verdad lo que dice el pastor, basado en el texto, que dice que Abraham salió en obediencia a Dios. Y eso implicaba mucha fe, ¿no? Porque sin saber a dónde, pero él salió. Pero allí también nos muestra las debilidades de este hombre, del padre de la fe. Que él, en un momento, cuando viene una hambruna, entonces él va a Egipto
y él, por temor a que tal vez le hagan le hagan daño o tomen a su esposa allí, él dice una mentira a medias tal vez, ¿no? Porque es verdad Una que mentirita blanca, como verdad dice. que Sara también era su hermana, pero a su vez, pero lo más importante es que ahora Era su hermana. era su esposa, ¿no? Era Dice su, que era pariente de él. pariente. O sea, no sé si ahí está bien el término hermana, pero era pariente de él. Era pariente. Entonces uno decía, pues sí, pero también es mi pariente, ¿no? Pero en realidad ya desde ese momento que él la tomó por esposa, era su esposa. Su esposa, Y claro. él demostró su falta de fe en que Dios lo iba a proteger. Y él mintió, dice al rey, diciendo que ella era su hermana. Cosa que ahí nosotros ya todos sabemos, nos vino ciertas cosas por la mentira de él, ¿no? Ahora, Pastor Jaime, eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? O sea, y a veces pensamos que alguien que es obediente, vamos a imaginar un instructor, un pastor, es un hombre perfecto, ¿no? Sin mancha, sin mácula. Pero ahí notamos que Abraham, siendo un hombre, tuvo sus deficiencias. La misión es nuestra vida y nuestra vida es la misión. Y en esa vida, en el decorrer de la vida, nosotros necesitamos justamente caminar bien sujetos a aquel que nos llamó, nos dio el mensaje y nos prometió estar con nosotros. Un poquito de debilidad, un poquito de confianza. Me confío, me enfrío, me alejo y cometo errores. Dios nos ayude, ¿no? Yo quiero destacar no tanto la humanidad de Abraham. Lo que fue un error y eso se puede explicar, narrar, pero fue un error igualmente. Pero quiero destacar en nuestro Dios que le dio una oportunidad más, ¿no? Dios continuó insistiendo con Abraham, ¿no? Entonces, no nos llama siempre por lo que somos ahora, sino por lo que quiere hacer con nosotros y lo que podemos llegar a ser. El error está allí, no se puede justificar, pero el Señor nos da oportunidades. Yo quisiera hablar a algún hermano que de alguna manera tuvo la oportunidad, la dejó, se confió, falló. Tú también puedes ser un instrumento del Señor. Retoma tu camino, úsame, Señor, una vez más, ponte en oración. El Señor siempre tiene grandes planes para todos. Y a veces el Señor permite que pasen ciertas cosas en nuestra vida para nunca olvidarnos quiénes somos nosotros y quién es Dios, ¿no? Porque a veces cuando todo nos va bien en la vida, todo está bien, a veces hasta nos podemos llenar de orgullo, de soberbia y pensar que somos lo máximo, ¿no? Pero al final, cuando nosotros caemos o cuando fracasamos en nuestra vida, nos damos cuenta que somos miserables y que necesitamos de Dios, ¿no? Por eso es que tenemos que animarnos unos a otros, decir, a pesar de mis debilidades, Dios me usa y Dios puede ser un gran instrumento para su gloria, ¿no? Amén. La tercera parte de este estudio, de esta lección, tenía como objetivo presentarnos que ese llamado es en todo tiempo. Vimos en el Antiguo Testamento, cuando Jesús estuvo con sus discípulos, los preparó, dice la Biblia que primero a 12, después a 70, después a 120, y uno nota en la palabra de Dios un crecimiento. Sin embargo, la tercera parte de la lección nos muestra que Dios llama a una iglesia a salir de su zona de confort. Todos los discípulos sabían eso. Pedro, todos ellos. Sin embargo, por varios años, los discípulos como que se resistían, Pastor Jaime, Pastor Fernando, a salir, ¿no? Y es más, Dios les mostró que era necesario que salgan y ellos dudaban. Entonces Dios, en la Biblia hemos leído y en la lección, por supuesto, utilizó formas, ¿no?, de llamar, al menos dos formas. Uno con Cornelio y otro con la persecución. Pastor Sí, Jaime. la orden del Señor era ir por todo el mundo y hacer discípulos, ya lo estudiamos. Ahora el Señor les da la forma de hacer el evangelio. Le dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Concordante con lo que ya hablamos. Entonces,
ellos estaban quedándose por alguna razón solo en Jerusalén. Y aun cuando alguno salió, solo con los judíos, pero la orden era salir y hacer discípulos a todo el mundo, y todo es todo. Nación, tribu, lengua, etnia, todo es todo. Entonces ellos empezaron a quedar. Y una de las formas como el Señor usó, pues, es, tal vez leemos Hechos 8, ¿no? 8, 1 al 4, ¿no? Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, justo los lugares donde faltaba o continuaba a irse. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres, les enviaba a la cárcel. Entonces, el Señor permitió, ¿no? El Señor permitió que su iglesia pase por esta circunstancia, donde uno de ellos fue Saulo, que perseguía a la iglesia, entraba casa por casa, y la iglesia tuvo que salir a diferentes lugares. Y donde iban, y donde va un hijo de Dios, donde va un creyente, la palabra es predicada, o debería ser predicada. Amén. Pastor Fernando. Que a veces nosotros no entendemos las cosas que Dios quiere hacer con nosotros, y a veces usa las circunstancias que suceden a nuestro alrededor para que su misión prospere. Y esto es lo que pasó, ¿no?, con ellos. Fue en la persecución donde ellos fueron dispersos para alcanzar a más ciudades. Y yo creo que, no sé a ver qué hará Dios con nosotros, porque a veces en medio de las dificultades, en medio de las cosas, a veces Dios permite que nosotros salgamos para cumplir la misión, ¿no? Pastor Jaime, yo me quedo pensando en los resultados de bautismos que, por ejemplo, tuvimos aquí en los años de pandemia, ¿no? Uno podría creer que en medio de la pandemia, en medio de la sociedad confinada, ¿no?, que estaba en sus casas, los 2 años prácticamente fuertes de la pandemia, la gente no se bautizaba, no se entregaba a Jesús. Y es interesante que hay campos donde han bautizado más que en tiempos de bonanza. O sea, hay iglesias que han llevado a los pies de Cristo más personas al bautismo que cuando estaban ¿no?, en tiempos normales. Me incluyo, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia yo tuve el privilegio de llevar a 17 personas al bautismo. 17. Este año 2. O sea, Dios, para sacarnos de nuestra zona de confort, muchas veces va a permitir, porque yo creo que Dios permite, que sucedan situaciones varias con el objetivo de que se cumpla su misión. Y esto parece duro, pero es lo que la Biblia nos enseña. En todo el Nuevo Testamento, en las epístolas, uno puede leer eso, ¿no? Entonces, Pastor, y cuando uno lee también el conflicto de los siglos, que los primeros años se desarrolló gran persecución a la iglesia cristiana, entonces, y la hermana White dice, ¿no?, que la sangre de los mártires era como una semilla para la predicación del evangelio. Mientras más perseguidos eran, más personas se convertían al cristianismo. Y cómo es, ¿no?, que la palabra de Dios, el evangelio, prospera a pesar de las circunstancias. Muy bien. De esta manera, entonces, queremos ir finalizando esta parte del Explorer. No sé, Pastor, si tiene alguna opinión. Sí, agregar la experiencia de Pedro y Cornelio. Cornelio, no profundizamos mucho en la lección, pero dice Hechos 10, 1 al 3, era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía limosnas y oraba siempre a Dios. O sea, todavía no era cristiano, estaba desconociendo la religión judaizante, pero ya era un hombre que oraba siempre a Dios. Y en ese contexto de oración, Pedro, un poquito más adelante, también estaba orando, y el Señor le mostró un lienzo donde habían muchos animales impuros y le dijo, come. Y él dijo, yo nunca comí algo así. Y lo que significaba era, no llames impuro a lo que el Señor no, que era, ve y predica también a los que no estás queriendo predicar, que eran los gentiles, los no judíos. Y
me llama mucho la atención. Hay muchas personas como Cornelio hoy donde Dios ya está tocando el corazón, pero necesitamos ser esos Pedros. De paso, a Cornelio, ¿quién le revela que vaya a Pedro? Dios. Dice la Biblia que se le aparece un ángel, le dice, ve, busca a Pedro que está en la casa de Simón el curtidor. Pero el ángel, si le dice eso, que vaya y busque, ¿por qué el ángel no le habla de Jesús? Podría, pero esa tarea, una vez más, el Señor tuvo la bondad, la misericordia de delegarnos a nosotros. Fue Simón quien entendió y predicó, y ahí tenemos toda una familia que es alcanzada y todo un grupo, y después el Evangelio a todo lugar. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, con 2 preguntas de aplicación. Tenemos aquí 2 preguntas. Dice, Pastor Jaime, ¿cómo definirías la palabra misión al aplicarla a tu propia vida? Yo decía, sí, la misión es mi vida y mi vida debe ser la misión. La misión es un llamado del Señor. La misión es dar pasos de fe en cumplimiento de lo que el Señor nos manda. La misión debe ser cumplida primero en mi entorno y luego ahí está mi Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último. Debemos estar dispuestos a ir a lo último de la tierra, pero debemos empezar en lo primero donde está, en el primer lugar donde está nuestro ambiente. Muy bien. Pastor Fernando, mira lo que dice acá. ¿De qué manera podrías expresar la misión a diario en tu actitud y tu comportamiento? ¿Cómo puedes tener más en cuenta la misión en tus tareas cotidianas? Anoche yo estaba estudiando la Biblia con 3 personas y no es fácil a veces, ¿no? A nosotros, como tantas tareas que se tienen en el ministerio, a veces uno llega cansado a la casa y a veces uno quisiera tomarse un tiempo, ¿no? Para estar con los hijos, la esposa. Pero uno se acuerda que tiene una misión que cumplir y tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, porque es algo que Dios nos ha pedido que hagamos, y por eso digo que mi actitud siempre debe ser dispuesto para servir donde el Señor nos envíe, donde Dios nos llame. Pastor, y esto es importante porque a veces corremos el riesgo de acomodarnos en un solo lugar, y cuando, por ejemplo, a nosotros como pastores nos envían a otro lugar, ya hasta no queremos ir, hasta discrepamos, hasta hacemos muchas cosas con tal de no salir. Y creo que nos olvidamos del propósito por el cual Dios nos ha llamado, ¿no? De ir donde el Señor nos mande. Amén. Como dice la ley del conquistador, ¿no? Sí, la ley del conquistador. Ir donde Dios mande. Y no es solo para el pastor, ¿no? Un hermano decía, cuando yo estaba siendo cambiado a otra ciudad, ustedes los pastores tienen que ir donde Dios mande. Y le digo, sí, pero no solo nosotros, tú también. ¿Estás seguro que donde estás es donde Dios manda? Le digo, hay que evaluarnos también, porque de repente, porque de paso Abraham fue llamado a los 65 años. Da para pensar el que tiene 20, 15, 50, cualquiera sea la edad, hay que estar seguro que estamos haciendo y estando en el lugar donde Dios manda. 75 años, y 75 años no es una edad muy joven, ¿no? Es una edad adulta. Vamos entonces a finalizar esta parte, esta lección, con Él crea. Muy bien. Él crea de esta semana está en el día jueves, así que por favor, Pastor Fernando. Sí, hay un desafío que nosotros necesitamos hacer. Dice, bien es cierto, la misión es local, a nuestro alrededor, pero también existe el desafío de salir, ¿no? Entonces allí dice, ¿por qué no hacemos una lista de grupos de personas que todavía no han sido alcanzadas? Tal vez tienes un barrio, tal vez tienes un sector donde todavía no hay una iglesia. ¿Por qué no oramos por ese lugar para que nosotros podamos salir allí a dar estudios bíblicos? O quién sabe, alguien es más osado todavía y dice, yo me mudo con mi familia a ese lugar donde no hay presencia adventista para poder alcanzar a esas personas. Porque eso es lo que hizo Abraham y eso es lo que hicieron los pioneros, ¿no? Así que yo creo que ahí está el desafío. Y dice, y el desafío avanzado ya es orar para que en algún momento Dios nos dé la posibilidad de salir también para otras
partes del mundo donde se necesitan ahora misioneros, ¿no? Pero me quedo con lo que dice el profesor Jaime, ¿no? Sí, ese es un desafío osado, ¿no? Es un desafío, ¿cómo titula ahí? Avanzado. Al desafío avanzado. Sin embargo, para ir a cumplir la misión allí, por favor, también hay un llamado aquí en nuestro terreno misionero. En la casa, en el barrio, en el centro de trabajo, centro de estudios. Porque a veces hay personas que quieren cumplir la misión ahí en la China, en Afganistán. Alguien me decía, quisiera ir a predicar a Israel en ese tiempo, decía, ¿no? Pero hay un llamado también particular en donde estamos. Como dice la lección del último día, empezar por donde estás, porque así dice el texto. Y me seréis testigos, en primer lugar dice ¿dónde? Jerusalén. Después Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. O sea, pastor, en otras palabras, el llamado es a vivir una vida en misión. Eso. O sea, donde tú La misión estés, de mi vida. acá, allá, donde estés, cumplir la misión. Pero nunca esperemos ir tan lejos para recién cumplir la misión, porque la vida debe ser una vida de misión. Y la lección de la semana que viene, la lección número 4, justamente habla de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, algunos ingredientes y vamos a continuar viendo un poco acerca de Abraham. Amigos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por haber estado conectado. No te olvides suscribirte al canal Adventistas UPS, ¿sí? Y también a compartir este video o este link con tus amigos, con tus hermanos de iglesia, con tus compañeros, para que más conozcan de la palabra de Dios. Así que vamos a terminar orando y después de la oración te dejamos con el cántico de la escuela sabática. Pastor Jaime, por favor. Oremos. Santísimo Dios, gracias Padre por tu palabra y por darnos el privilegio en tu amor y misericordia de llamarnos a vivir una vida en misión, en casa, donde estemos, donde vayamos, y también pidiéndote una oportunidad, que nos envíes a lugares, Señor, donde está faltando que llegue tu palabra. Nos ponemos en tus manos como hijos tuyos, como misioneros en tu causa, con nuestra familia, con nuestra iglesia, para cumplir el llamado, el mandato que nos has dado, y hacer discípulos a todo el mundo. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Es el tiempo de vivir en amistad y en mi grupo pequeño avanzar, reflejando juntos el amor de Dios. Discípulos de fe, sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe, asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Muchos en el mundo pereciendo están, necesitando del amor de conociendo a un amigo a Jesús, seré un fiel discípulo de fe. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una gran ofrenda traeré. Estudiaré mi lección